es un asunto todavía insuficiente para la responsabilidad que creo yo deben asumirse. Y hemos invitado esta mañana a Ricardo Valdés, él ha sido viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, para que nos pueda hacer llegar sus comentarios y reflexiones sobre el hecho y sobre lo que debe producirse y qué problema esto nos está mostrando en términos a cómo actúa la policía en situaciones de esta naturaleza. Doctor Ricardo Valdés, que gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy amable. No, con gusto. Pues bueno, ayer, digamos, después de que el fin de semana se ha difundido en buena parte de los medios de comunicación televisivos imágenes que dan cuenta de que el operativo que se desarrolló en este Restobar Thomas, ¿no es cierto?, este espacio donde murieron 13 personas, pues había estado muy distante en la realidad la versión oficial, es decir, no era exacto lo que habían dicho había sucedido. ¿Qué hacer en situaciones de esa naturaleza? Usted ha sido viceministro. ¿Cómo se debería proceder en torno a identificar las responsabilidades? Y luego, por favor, algunas anotaciones sobre cómo hacer para que estas situaciones no se repitan, porque aquí hay efectivamente un problema también de clarificación. Sí, ¿qué tal? Hay ciertas cosas que se tienen que ir desarrollando en la medida que se van produciendo. La Policía Nacional es primera vez que enfrenta una situación de pandemia como Policía Nacional. Y obviamente es ya después de tantos meses de intentos de control del orden público con ciertos fracasos y ciertos éxitos, ha habido tiempo, y ahora más que nunca, para generar un protocolo de actuación en casos de flagrancia. Yo quiero distinguir los casos de flagrancia de los casos de planificados. En los casos de flagrancia no hay un protocolo específico. En los casos planificados hay un plan operativo que establece exactamente con información de inteligencia las características del local, el tipo de gente que se encuentra ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno interviene por flagrancia, usualmente se interviene sobre la base del criterio del oficial a cargo. Creo que en dadas las circunstancias, y en tanto que esto se está repitiendo permanentemente, porque hay eventos todos los días, en todas partes del país, de gente que está obviamente desacatando las normas, en ese tema lo que sí tiene que hacerse es ya redactar un protocolo de intervención en casos de flagrancia para infractores, porque no es lo mismo intervenir en casos de infractores que intervenir en casos de crimen organizado. Entonces, eso está por definirse. Yo creo que el comandante general lo dijo en una entrevista el domingo pasado. Ellos actuaron sobre la base del Plan General de Operaciones y del Plan Fortaleza. En realidad, ninguno de los dos aplica específicamente sobre la base de un protocolo para intervenir en estos casos. Eso tendrá que remediarse si ya no lo han hecho en estos momentos. Lo que pasó ahí ha sido, obviamente, una desgracia para todos. Yo quiero aquí también ser claro en el sentido de que esto no debiera teñir, ¿no?, digamos, el concepto y el criterio de toda la Policía Nacional. Me parece que ahí hemos podido presenciar no solamente un acto negligente por parte de la policía, yo también hemos visto actos desprendidos de tratar de reanimar después a los heridos o a gente que se encontraba en situaciones de asfixia por parte de la propia policía, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es algo que nadie buscó. Yo creo que ni el propio capitán Amezquita supuso que algo así podía ocurrir. Sea como fuere, la manera como se ha desarrollado el operativo es lo cuestionable, pero lo que es más cuestionable aún es lo que ha pasado después, lo que ha significado ya esto en términos institucionales y políticos, porque creo que ahí está la gravedad, digamos, que acrecienta el problema con respecto a lo serio que ya había sido la muerte de estas 13 personas por una intervención que tuvo deficiencias. Ahora, tal vez para poder, doctor Valdés, ordenar y nuestros televidentes puedan seguir su línea de reflexión, quería que nos detalle qué cosa es concretamente lo que usted llama ha pasado después, paso por paso, para ir en las reacciones, en los comportamientos, identificando aquellas cosas que tienen, por supuesto, que investigarse, que tienen que sancionarse y que tienen que corregirse. Pero coincido plenamente con usted. Y yo creo que la policía hace un trabajo abnegado, ese es el principio, y conozco a muchos policías que lo hacen de una manera además genuina, muy comprometida por su propia vocación, y que en situaciones de esta naturaleza terminan siendo víctimas también, porque terminan interviniendo en una zona que ellos no han provocado. O sea, digamos, este es un asunto que nada tiene, lo mismo en los conflictos sociales, los mandan a, digamos, enfrentar situaciones que ni siquiera les dan todas las herramientas para hacerlo, eso está claro.
pero se ha conocido aquí algunas informaciones muy concretas que en esa intervención hubieron problemas que dan cuenta de asuntos que ojalá no se repitan en otros momentos. Ese después que a usted le ha preocupado más, ¿qué pasos tiene? ¿Qué episodios podría usted reseñar? Tres, básicamente, tres episodios. El primero tiene que hacer con lo que hemos podido presenciar todos cuando hemos podido ver las imágenes al interior del Resto Bar. Es que se ve a un sujeto que está, obviamente, permite que tres mujeres salgan antes de que ocurra la desgracia. Y además se ve que este sujeto, algún tipo de identificación o credencial, le enseña al suboficial o oficial con quien está dialogando. Eso es claramente, ahí hay un tema que se tiene que investigar. El segundo elemento es la intervención en sí. Queda claro que nos faltaron a la verdad, faltó la verdad del ministro, faltó la verdad del comandante general y por ende el primer ministro y el presidente de la República repitieron lo que le dijeron ellos. Queda claramente, y aquí creo que hay un eufemismo que están queriendo usar tanto el general inspector como el general defensor de la policía, donde ahora han cambiado la versión de puerta abierta a puerta junta o semiabierta. Lo que se ve es una puerta cerrada en realidad, entonces queda claro que se faltó a la verdad con respecto a ese aspecto, ¿no? Y lo tercero es la desaparición del DVR por parte de un efectivo policial que ya el propio ministro ha señalado que está identificado, ¿no? Y hasta está identificado también cuál fue el jefe que le ordenó que sacara esos videos de ahí. Entonces, acá hay tres elementos que hacen de esto un tema muy complicado y que conducen, a mi modo de ver, al aspecto más serio todavía, ya en términos institucionales y políticos, que son dos factores que quiero analizar. Institucionales, ¿por qué? Porque un comandante general de la policía, que no es lo mismo que un ministro, que podíamos afirmar en su descargo que no está familiarizado con ciertas prácticas policiales, ¿no? Pero un comandante general que sí está familiarizado con las prácticas policiales, a mí se me hace muy difícil, pero muy difícil, que ante un evento con 13 muertos no haya pedido absolutamente toda la información y que no haya cruzado toda la información. Se me hace muy complicado de creer. Y si no lo hizo así, entonces lo que ha demostrado es una inexperiencia o una falta de profesionalismo que en realidad hacen que no merezca el cargo que tiene el comandante general. Porque aquí ocurren dos cosas: o no sabe cómo comandar y por lo tanto no ha tenido la capacidad de poder contrastar pruebas, contrastar versiones ahí mismo, en el día mismo del evento, y que luego que se conocen las filmaciones, han pasado 3 días y no había dicho nada. Eso es muy serio, porque entonces lo que está aquí me deja dos caminos, ¿no? O sea, o la ineptitud o el encubrimiento. Y eso es un delito. Y en todo caso, si a su vez admite que a él también lo engañaron, entonces la verdad es que tenemos un problema cuando a un comandante general lo engañan y que ese engaño hace que realmente toda la cadena superior transmita un engaño de esa naturaleza, porque en estos momentos actuales donde la credibilidad es la que genera confianza, en este caso específico, entonces la falta de credibilidad lo que ha generado es un golpe directo a la línea de flotación de la confianza hacia la Policía Nacional y sobre todo... Ahora, doctor Valdés, pero digamos, siguiendo su razonamiento entonces, lo que debería producirse, ¿no es cierto?, es que en el caso del comandante general de la policía debería ser relevado del cargo. Porque no importa a estas alturas cuál de los dos motivos lo llevaron a actuar de la manera como actuó. Si es inepto, no debería estar. Si es cómplice, no debería estar y debería estar ya investigado. O sea, digamos, en cualquiera de las dos situaciones, debería él ya ser retirado. Eso es, digamos, lo que correspondería en términos, digamos, más o menos lógicos y naturales, por un lado. Y el otro asunto es, claro, el ministro se mueve con la información que da el comandante general y el ministro no tiene que estar, pues, en el detalle. Él le cree a la gente que le está dando la información. Pero la manera como el ministro se ha expresado sobre el caso, yo la verdad me he sorprendido, y eso que ya he visto varios ministros que a veces como que quitan cuerpo, pero él era como un comentarista, es como yo hablando del problema que pasó en Los Olivos el fin de semana, que uno podría estar de acuerdo o no conmigo, pero no tengo ningún vínculo. Pero él es el ministro. ¿Ahí qué debería pasar desde su punto de vista? Bien, por eso señalaba que habían dos temas, uno institucional y uno político.
institucional tiene que hacer con la Comandancia General y la institución policial. Sin duda, yo, ministro, en el lugar de Montoya, lo relevo al Comandante General porque realmente eso no puede ocurrir, y además porque yo ya le pierdo la confianza para poder abordar semanas muy complicadas que se nos vienen en el manejo de la seguridad. Digamos, con eso concluyo la parte institucional. En lo que se refiere a la parte política, yo creo que aquí el ministro, obviamente, firmó un comunicado, digamos, del Ministerio del Interior, dio declaraciones públicas al día siguiente, va al Congreso de la República y en una comisión repite lo que repitió en el comunicado y lo que repitió en la prensa. Días después aparece diciendo: me engañaron, me mintieron. Eso significó, digamos, una falta de reconocimiento, además de que ese engaño trajo como consecuencia, de manera negligente, culposa, como se quiera, la muerte de 13 personas, y eso también es bastante serio. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahí? Lo que dice, y ahí el comentario suyo de que parece que estuviese narrando, digamos, desde fuera, como comentarista de una situación, y él no se implica en eso, porque él es el ministro. Y cuando dice, me engañaron, lo que no se entiende es como cuando ya todos habíamos visto, no una, varias veces, en varios medios, las imágenes, pasa un día, pasan dos, pasan tres, y recién llega el Consejo de Ministros, el presidente de la República, le dan la palabra y él lee una suerte de pronunciamiento. Yo decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque la respuesta, mi cargo está siempre a disposición del presidente, está saltando una etapa. Y es que su cargo está a su propia disposición. Él tiene que tomar su propia decisión. Este es un tema ya de valoración de su propia vergüenza personal, de autoestima, de decir, o sea, estoy o no estoy en condiciones. Miren lo que me ha pasado. O sea, me han hecho quedar en una situación en donde yo estoy hasta desacreditado Totalmente, ante el totalmente. país, Ahora, ante el no Congreso ha de la dado ninguna República. señal, doctor Valdés, no ha dado ninguna señal de que por ahí va a ir su decisión, y el presidente más bien ha seguido insistiendo en el mismo razonamiento, porque el presidente ha dicho, esa información no era adecuada, no había protocolos, ya veremos qué hacemos, pero nada con su ministro, y ese es un problema. Ahora, yo quisiera incorporar otro elemento, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad que puedan tener los militares para hacer lo que le corresponde hacer los militares en una democracia. Pero yo sí he dicho que para mí ha sido un retroceso en el sector interior, primero no tener civiles a la cabeza del Ministerio del Interior, porque yo creo que los policías y todo son muy calificados, muy buenos en su especialidad, y no dudo de eso, y hay magníficos policías. Pero ser ministro tiene otras características. Uno, pero ya no solo hemos tenido policías en retiro, sino ahora tenemos militares en retiro en el sector interior. Y la lógica del militar es otra, totalmente diferente a la policía. ¿Cuánto de eso también tiene que ver con estas cosas? Y si se hace ya de una manera distinta, o se piensa de una manera distinta a esto, habría que tener en cuenta esos aprendizajes también. Bien, para cerrar la idea anterior, yo creo que acá el ministro tiene que realmente sopesar nuevamente y él tomar su propia decisión, porque definitivamente él está ahí, digamos, pegado con el scotch. Simplemente el presidente de la República lo sostiene ahí porque simplemente va a evaluar a ver qué pasa y si realmente existe o no existe presión suficiente para poder relevarlo de su cargo. Y la verdad es que estar sujeto así como una suerte de marioneta al viento me parece poco digno. Cierro el tema. No solamente es el Ministerio del Interior a cargo de las Fuerzas Armadas, está el primer ministro. O sea, no, sin duda, sin duda, el gabinete completo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, creo hasta cierto punto, ya entrando en otro tipo de análisis, de que esto es una suerte ante que, digamos, el presidente ha querido emparejar el suelo cuando cae Cateriano y se queda sin la posibilidad, además de cerrar el Congreso. Él lo que dice es, ahora a mí me respaldan las Fuerzas Armadas. Y el orden público lo sostengo con las Fuerzas Armadas y el gabinete lo sostengo con las Fuerzas Armadas. Creo que esa es la lectura subliminal que el presidente nos está transmitiendo. Uno. Dos, la pandemia. La pandemia ha dejado de ser una emergencia para ser una guerra. O sea, y este cambio sutil no es digamos, gaseoso.
Es absolutamente cierto, porque entonces, si yo estoy frente a una guerra, entonces aquí la cosa se convierte entre amigos, digamos, y enemigos. Y ahí ese diálogo no facilita, creo que ese es el principal error comunicacional del gobierno, no facilita la conciencia ciudadana. En cambio, si yo mantengo y sostengo que esto es una emergencia, entonces yo, ciudadano, me comprometo con una emergencia, no con una guerra. ¿No? Porque, en fin, somos pacifistas, es un pueblo amigo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí tenemos, creo que varios mensajes que si los vemos desde el mensaje ya no, digamos, manifiesto, sino latente, nos están haciendo notar sobre la presencia de una fuerza de respaldo que obviamente es la que va a estar conduciendo el país hasta las elecciones. Dicho esto, obviamente, a nivel de seguridad, y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, el Ministerio del Interior no es solamente la policía. Y yo también lo he dicho, a mí me parece un error. Hemos tenido 1, 2, 3, 4 ministros generales en retiro, unos mejores que otros, y luego ahora tenemos a un general de la Fuerza Aérea. Tenemos, digamos, 5 que provienen de la línea policial castrense. Pero el Ministerio del Interior es más que un tema policial. La seguridad es muchísimo más, es un tema. El ministro es un actor político porque la seguridad implica un diálogo con la ciudadanía, un diálogo con los alcaldes, implica un diálogo con la autoridad política local, provincial, regional. Implica además, el Ministerio del Interior maneja 30.000 personas de autoridades políticas. Hay una Dirección General de Gobierno Interior, como antes había una Dirección General de la Policía. Lo que pasa es que el que va en comandante ahora, y ese cambio tampoco es ocioso, se le cambia la denominación de Director General de la Policía, en donde se veía un poco un rango más cercano a la ciudadanía por comandante general de la policía, haciendo obviamente una relación con los comandantes generales de, digamos, de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí creo que sí hay un error en la concepción. Desde mi particular punto de vista, el presidente, el tema de la seguridad es algo que no le atrae, es algo que siempre ha estado ausente de sus discursos presidenciales, no es un tema que a él le duela, pese a que a la población en las encuestas sí, pero a él no, él está en otra línea de trabajo. Y creo que aquí hay una serie de elementos pues, en la interpretación de cómo se van manejando las cosas que, en fin, había que analizar ya con más detalle, ¿no? Sí, ahora solamente para terminar y de alguna manera apuntalar un poquito más en la dirección que usted nos plantea en esta última intervención sobre la respuesta a los problemas de seguridad que ya hemos venido padeciendo, pero aquellos que van a complejizarse o van a, digamos, hacerse notar probablemente, o ya se están empezando a hacer notar, digamos, con fuerza por estos tiempos de pandemia y la pospandemia. ¿Cuál debería ser la lógica de intervención del gobierno en los temas de seguridad en momentos como este? Yo coincido con que el presidente, incomprensiblemente, porque podría la lucha contra la inseguridad darle dos Sí, cosas a favor incontrastables. Una, resolver un problema que la gente demanda se resuelva. Y segundo, darle popularidad, porque si alguien hace algo sobre la seguridad también le beneficiaría, pero no lo ha hecho. Pero ¿dónde debería focalizar desde su punto de vista, doctor Valdés, el gobierno? a ver, para empezar hay que ver los tiempos. Y esto lo que tenemos que plantear es una agenda ya de brevísimo plazo. O sea, en 8 meses estamos dando en elecciones, en 11 meses hay un nuevo gobierno. Entonces, digamos, en estos momentos la oportunidad y la posibilidad de hacer cosas estructurales la veo bastante complicada. Entonces, aquí hay dos temas que se tienen que manejar. Por un lado, la seguridad en las calles y por otra parte, la criminalidad organizada. El segundo aspecto, el crimen organizado. ¿Cuál va a ser el impacto COVID? El impacto COVID ya lo viene siendo. Tenemos un alto flujo de desempleados, una mayor cantidad de informalidad, mayor pobreza, y estos son factores estructurales que empujan a la gente a ganarse la vida de la manera como pueda. Entonces va a haber una mayor presión de oferta laboral en las economías ilegales. Tala, minería ilegal, narcotráfico, contrabando, etc. Entonces ahí tenemos un factor que desde ya creo que el gobierno debería estar pensando en estrategias para eso. Eso va por el crimen organizado, desarrollar inteligencia, usar el ministerio, las autoridades políticas desplegadas en todo el país también tienen que, hay una dirección general de inteligencia del ministerio que no es de la policía, en fin, cosas que se tienen que ver de ese tipo, manejar el aspecto migratorio, etcétera. Por el lado de la seguridad ciudadana hay que generar una estrategia de corto plazo,
A ver, yo he revisado los grandes lineamientos del Fortaleza 2020, el plan planteado precisamente para la seguridad. Creo que tiene de todo como en botica. Creo que más bien hay que seleccionar las cosas principales de ese plan, que es incrementar estratégicamente el patrullaje, monitorearlo y fiscalizarlo, generar indicadores de cumplimiento, cosa que eso es gestión, ¿no? Y por otro, revertir la mala nota que puso la Contraloría al Ministerio del Interior en términos de la relación con los municipios, que hay que desarrollar y acentuar más, y de la gestión policial en las adquisiciones de radios, medios de comunicación indispensables, a la flota, que 40% está en los talleres del Ministerio del Interior, etcétera. Entonces, un plan de corto plazo, fortalecer el patrullaje, fortalecer la presencia en las calles y dotar de una mayor gestión de comunicación y de comunicación, no solamente a radios, me refiero también a anchos de banda, para poder ser más eficientes y efectivos en la labor de intervención. Más de eso no se va a poder hacer, no se va a poder hacer. Sí, pues. Eso. Y ojalá, digamos, en estas búsquedas de consenso y todo el tema de la seguridad ocupe un buen lugar, aunque la verdad ahí ha estado planteado desde la gente hace tiempo y la verdad que no solo el gobierno, sino que otros actores políticos tampoco lo han tomado en serio, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? No hay una exigencia desde la oposición política con ideas de hacia dónde ir en este tema. Tampoco están en eso, pues ese es el problema, ¿no? Sí, está ausente de la agenda, esa es la verdad. Ausente de la agenda política, hemos estado en este problema serio de la relación legislativo-ejecutivo y con todo lo que eso ha significado en términos ya del quiebre de cierta institucionalidad, ¿no? En fin, esos son, digamos, los platos rotos que nos toca pagar a todos los días. Sí, pues sí, vamos a tener la posibilidad, doctor Valdés, para seguir hablando de eso más en detalle, seguramente más adelante. Muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias por sus reflexiones esta mañana. Ha sido Ricardo Valdés, que ha conversado con nosotros esta mañana sobre